En cuanto a lo que refirió la profesora Soledad Vieites respecto a la importantísima movilización de las mujeres que suele haber en África, bueno, en los países donde ha mencionado, para que cuando surge una vacancia, es decir, cuando hay un lugar que puede ser ocupado por una persona para un cargo político, pues sea una mujer la que ocupe ese lugar sin importar su color político, el hecho de a qué partido pertenece, etc. Eso me lleva, digamos, un poco a la experiencia que puedo haber visto yo en mi país, en Perú, donde la ley de cuotas, como le hemos denominado a la acción afirmativa positiva para poder promocionar o promover la participación de las mujeres, ha llegado a tener cierto desencanto en grandes grupos de mujeres, porque vieron que las mujeres que llegaban eran de algunos partidos que no representaban para nada sus intereses, ¿no? En vez, lejos de ser, digamos, de cierta ayuda, terminaron siendo como un, voy a decirlo, como un boomerang, ¿vale? Entonces, esa situación me interesa bastante para saber cómo es que hicieron estas mujeres africanas en estas movilizaciones y sobre todo cuál es el resultado, ¿no? O sea, si es que estas personas que llegan a estos cargos, estas mujeres que llegan a estos cargos, en efecto empiezan a representarlas, ¿no? Recogiendo el título de la charla, que es que podemos aprender del norte, ¿no? De otras situaciones de empoderamiento, del sur y demás, pues vinculado al contexto africano, yo creo que podemos aprender muchas cosas, ¿no? Pero sin duda una que nos sacan muchísimo aprendizaje el modelo de participación desde mi punto de vista, ¿no? De participación política ciudadana, que a veces vinculamos a un sistema político concreto como democracia o no, y ya en eso vinculamos que es la participación, y sin embargo es mucho más allá. Y la pregunta directa es, en ese modelo de participación, ¿qué podemos aprender en procesos que estamos emprendiendo, ¿no? Generaciones como por ejemplo la mía o la que me siguen, que no hemos tenido ese proceso de participación, de lucha ciudadana, de movimiento social, para conseguir esos casos de éxito de que se incorporen a instituciones formales en el contexto de crisis, en el contexto del 15M? ¿Qué aprendizaje, alguno concreto, desde tu experiencia que hayas visto, que pueden surtir efecto, ¿no? Buscando alguna del contexto africano del que tocamos? No me ha quedado muy claro en sí qué hace Interred en el sentido de la colaboración con las Manuelas. Me gustaría saber un poco cuál es su implicación, si es una implicación directiva o cómo se organiza. Y después un comentario que yo no sé si lo he escuchado yo mal o lo ha hecho usted así. Cuando ha hablado del enfoque G, del enfoque de género, ha dicho que aplicar la perspectiva de género en las intervenciones muchas veces no se solía hacer por falta de tiempo o medios. ¿El enfoque G? Sí, el enfoque sí. Entonces quería saber si puede usted explicar un poco más si no considera que eso es fundamental aplicarlo. En ese sentido, no sé si estamos en un coloquio como este, pues ese tipo de cosas me parece que son importantísimas. El factor tiempo, el factor dinero debería ser una de las variables muy controladas. Preguntas muy concretas, Soledad. Has dicho que la mayoría de los derechos se adquieren o sea, como asalariados dentro de lo que es el sistema de mercado. Esa otra versión, o sea, esa otra dimensión, lo que es lo doméstico, ¿cómo se podrían adquirir derechos también en esa dimensión? ¿Qué vías hay? ¿Serían aplicables esas vías a la situación socioeconómica que tenemos hoy en España? Y para Andrés, muy parecida la pregunta. En la experiencia que se está teniendo con las Manuelas en Perú, se podría, en la situación actual, aquí en nuestro país, aprender de ellas. ¿Hay algo que se pueda tomar de esas experiencias que aquí sea válido en la situación actual? Gracias. Una primera es con respecto a lo que se estaba hablando de las organizaciones de mujeres. Bueno, si entendemos dentro de lo que es la actividad que pueden desarrollar estos colectivos y hacemos una diferencia muy simple y que obviamente se complejiza a medida que profundizamos entre aquellas que deparan una asistencia, ¿no?
y aquellas que buscan una transformación social, teniendo en cuenta que no son dos extremos, sino como había comentado el compañero Intervida, puede que en algunos momentos incluso lleguen a cruzarse, pero centrándonos más en estas organizaciones que buscan una transformación social, a mí me ayudaría a conocer cuáles son, en términos generales, ya que cada organización puede tener sus propias dinámicas, cuáles son los obstáculos principales que en términos generales vemos que se reiteran en cada una de estas experiencias en diferentes países, ¿no? Hablamos temas de burocratización, dependencia económica, no sé, algunas ideas que pueden ir por ahí. Y la segunda, que ya va dirigida a los dos ponentes, es cuál es el papel que le otorgáis al tema de la autonomía. Y con autonomía me refiero, Soledad por ejemplo comentaba antes, que muchas de estas organizaciones surgen precisamente porque no tienen la oportunidad de entrar dentro de esas supuestas oportunidades que le ofrece el sistema de mercado o incluso el sistema de cooperación. Entonces, ¿cuál es el papel realmente para la transformación social, que se supone que es el objetivo último tanto de una cosa como de la otra, de esta autonomía, o sea, de ser protagonistas de sus propias realidades, de adquirir la capacidad de estar relacionado directamente con el tema de empoderamiento, pero no solo se queda en el tema del empoderamiento, sino en cuál es el papel precisamente de esos actores que vienen a compartir ese empoderamiento y cuál es su objetivo final, si permanecer en esos mismos lugares donde se supone que se está buscando una autonomía propia de las colectividades con las que se trabaja, o si se busca digamos, enraizar en esos propios territorios para formar parte precisamente de esa dinámica de una forma permanente. No, qué buenas preguntas todas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, respecto de la primera, de Carelia, ¿no? Respecto de la movilización. Bueno, realmente lo del hueco, ¿no? Yo te hablaba de un caso concreto de Senegal, ¿no? Cuando las mujeres ven que otra mujer puede ocupar un cargo, ¿no? Tú me retrotraías a este ejemplo, ¿no? Que yo había dado. Espérate, que es que creo que he mezclado las dos preguntas. Así, lo de la representación cuando llegan al liderazgo. Bueno, yo creo que aquí a veces tenemos la sensación, ¿no? De que cuando una mujer pertenece a otro partido político, que no es importante, ¿no? O sea, lo que yo he aprendido en la experiencia en África es que las mujeres piensan que aunque las mujeres que vayan a ir a determinados cargos sean de otro partido político, esto de todas maneras es importante. ¿Por qué es importante? Porque hay una figura, hay como un hueco, ¿no? Que esa persona ocupa, que no, bueno, que de otro modo estaría ocupada por un hombre, ¿no? Aquí muchas veces el ejemplo es, ¿no? Bueno, pues está fulanita en el gobierno, pero es del PP, ¿no? Nos quedamos como muy instalados en la cuestión meramente ideológica, ¿no? Un partido PSOE, PP, por ejemplo, ¿no? En el contexto africano, ¿no? Y es generalizando esto mucho, ¿no? Yo creo que quizá porque los partidos políticos tienen otro signo muchas veces, ¿no? Bien por asignaciones étnicas o bien por también muchos partidos políticos, por ejemplo, femeninos, ¿no? O sea, no es la idea simplemente ideológica, sino que hay como otro tipo de forma de concebirlo, ¿no? No sé si por ahí, pues por dónde va, ¿no? Lo que tú me preguntas, ¿no? Entonces yo creo que la visión es bien distinta, ¿no? A menudo aquí nos parece, ¿no? Que cuando se llega a una representación política, ¿no? Y vemos hombres y mujeres en el gobierno, no es importante, ¿no? Pero desde allí yo creo que lo que se ve es muy distinto. No se ve desde el punto de vista ideológico, sino que se ve más desde el punto de vista de que los huecos lo ocupen las mujeres. No sé si me explico con esto, ¿no? Para mí ha sido, a ver, es un matiz que parece un poco obvio, ¿no? Pero es importante, ¿no? Porque claro, cuando llegamos a fórmulas de representación que permiten, por lo menos en el papel, que hombres y mujeres estén representados, pues bueno, es un derecho, ¿no? Es como un logro. Pero eso no garantiza necesariamente que esos los ocupen, ¿no? Y aquí podríamos entrar con muchas cosas, el tiempo se ha mencionado, etcétera, ¿no? Y yo creo que ese matiz es importante, ¿no? Y por eso, con todas las desventajas que pueda tener la política de cuotas, yo creo que bueno, realmente que haya huecos asignados o determinados, ¿no? No desde el punto de vista ideológico, insisto, sino de mujeres, bueno, creo que es algo importante, ¿no? Con todo, obviamente, hay que decir que dentro de que hay representación política femenina muy avanzada, en los países difiere, por ejemplo, si esa representación es a nivel local, que permita, por ejemplo, que las mujeres lleguen a conseguir algunos aspectos o no, ¿no? El concepto de democracia que he comentado está relacionado con tu pregunta, ¿no? Por ejemplo, en Angola, ¿no? Yo me acuerdo que una de las maneras en las que el gobierno de Angola, por otros intereses, desmovilizó totalmente a las mujeres fue darle cargos justamente en toda la descentralización institucional de género
a determinadas lideresas del movimiento de mujeres, ¿no? Y aquí siempre me viene el dicho este de Amalia, ¿no? De si quieres conocer a Juanillo, dale un carguillo, ¿no? Entonces mucho de lo que pasa tiene que ver con eso y desvía la atención, ¿no? Pero bueno, yo me refería más a esa otra imagen y creo que aquí tendemos mucho a minusvalorar la capacidad de lo que representa, ¿no? El otro día veíamos todos los ministerios de economía, por ejemplo, de Europa, ¿no? Y solamente había 3 mujeres y un batallón de hombres, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso tiene una imagen, yo recuerdo en África me lo decían en distintos contextos, en Mozambique y tal me lo señalaban mucho, ¿no? Y yo nunca lo había visto desde ahí, porque siempre estaba como más instalada en, no, esa es del PP y fíjate tal, ¿no? Y a mí me parece un aprendizaje en sí mismo, ¿no? No sé si te respondo, es que me levanto a las 3 y tengo un problema ya a estas horas creo que ya he hecho las 5 comidas desde las 3 de la mañana y ya estoy a punto de acostarme. Perdón. ¿Tenía sentido lo que la línea? Bueno, sobre Fernando, sobre el modelo de participación, bueno, pues hay muchas cosas que yo he aprendido, ¿no? Pero quizá en la misma línea que le contestaba a Carelia, la estrategia que a mí me ha llamado la atención es la generacional, ¿no? De nuevo, mujeres que, bueno, tendemos mucho a olvidarnos, ¿no? Generacionalmente y en nuestras sociedades y a descartar el conocimiento, por ejemplo, de la gente mayor, ¿no? Yo siempre digo que en África seguramente es el único sitio del mundo donde ser viejo o vieja todavía está de moda, ¿no? Y bueno, tiene que ver con la importancia que le dan, y yo en algunos movimientos asociativos políticos lo he visto, vamos a involucrar a la gente joven, ¿no? Involucrar a la gente joven para que no se olvide de lo obtenido. Aquí, en una legislatura, lo hemos visto perfectamente en nuestro caso, muy recientemente perdemos derechos, ¿no? Los perdemos muchísimo, ¿no? Y también porque tenemos de fondo esa ideología del evolucionismo, ¿no? De que llegamos, ¿no? Llego a determinada cuota de poder o llego a determinado bienestar y yupi, ya he llegado allí, ¿no? Y no hay retroceso, ¿no? Quizá ahora la crisis nos ha devuelto a ese lugar en el que vemos que fácilmente se retrocede en derechos, en igualdad, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, para mí, bueno, es una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención de África, ¿no? El tema generacional, ¿no? Y luego las formas, bueno, las formas de organización en sí mismas. Es verdad, bueno, y ahora enlazaré con lo que decía Juan, que muchas cosas no llegan a tornarse formales, ¿no? Antes decía, y sé que a ti te interesa especialmente esta cuestión del institucionalismo, ¿no? El problema del institucionalismo, claro, es ver por qué determinadas pautas y comportamientos sí se formalizan y otras no. Sería un poco en la misma línea que yo planteaba con respecto al feminismo, ¿no? Entonces, en relación con la participación, ¿no? Que es otro concepto que ha salido antes, esto tiene mucha importancia, ¿no? Claro, yo no tengo la respuesta, lo que sí que intuyo es que habría que analizar y estudiar las distintas disciplinas, economía, sociología, etcétera, cómo determinadas pautas sí se convierten en formales. Esa es la parte que a mí más me interesa, ¿no? De los aspectos institucionales, porque creo que ahí están las claves, ¿no? Hay otras que se invisibilizan, ¿no? Y ya enlazando con lo que decía Juan, ¿no? Al respecto de, creo que no me salto ninguna, pero al respecto, de, por ejemplo, de las organizaciones, es verdad, y bueno, Juan participó en el diagnóstico que hicimos de género en África, y una cosa que vimos clara es que en ese inmenso grupo de organizaciones que existían, pues había una clara diferencia entre militantes, ¿no? Y profesionales, ¿no? Entonces, las militantes, digamos, son aquellas organizaciones que a veces también ejercen de contrapartes, pero son las que llevan la lucha en países como Mozambique, Angola, Juan estuvo en Etiopía, son las que se mantienen, digamos, con eso que llamaríamos dentro del ámbito del desarrollo los intereses estratégicos, ¿no? Es decir, los feministas. Y claro, esas lo tienen peor siempre, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, y lo vemos también desde aquí, ¿no? Si bien las profesionales van adaptando su discurso de cambio y de transformación a un nicho ocupacional, es decir, de dónde obtengo fondos de la cooperación, etcétera, pues las militantes se mantienen ahí, por ejemplo, no se conforman en Mozambique con una ley de violencia, no de violencia doméstica, que es como se llamó allí, pues que se haya aprobado, sino que quieren seguir, pues que se forme a los policías, y quieren seguir en esa línea, ¿no? Y por supuesto seguir con las labores de sensibilización que hacen, ¿no? Entonces yo diría que a nivel de toparse con los obstáculos que se topan, pues las militantes se topan claramente con la financiación y con otras estrategias políticas para invisibilizarlas, mientras que las profesionales, pues sí que es verdad que tienen muchos problemas, por ejemplo los derivados de los cambios en la cooperación. Pues ya sabéis, por ejemplo, si no conoces el marco lógico estás vendida, si no conoces determinados instrumentos no técnicos estás bastante vendida, ¿no? Y quizá tienen menos obstáculos políticos, ¿no? Que sería el caso de
de las otras, ¿no? Las otras se encuentran con los problemas políticos y lo técnicos. Y al hilo de esto decir que ese es claramente uno de los principales obstáculos, ¿no? Realmente nosotros en el propio diagnóstico, y Juan lo sabe porque tuvo la experiencia, o sea, una cosa es lo que dice la gente, la política, y otra cosa es lo que hacen los técnicos de cooperación y las técnicas, ¿no? Hay muchísima gente con muy buenas intenciones, muy bien formada y con muchas posibilidades para la transformación, ¿no? Al hilo de las movilizaciones. Pero claro, se topan con lo político, y lo político de un día a otro cambia totalmente el discurso porque le interesan otras cosas, quita la financiación, bueno, también lo ha comentado Andrés, y dejan a la gente técnica totalmente vendida con un montón de cosas, ¿no? Y al hilo de la cooperación ha habido muchísima desmovilización femenina, y también en alguna de las tesis que hemos tenido en el grupo, por ejemplo la de Roser con respecto a Tanzania, muestra esto, ¿no? Cambia un pelín el discurso político y de repente toda una generación de mujeres que se ha organizado la tienes totalmente vendida, ¿no? Sobre todo porque no olvidemos que para las mujeres africanas en los 80 y los 90 la apertura de los regímenes políticos les dio pie, por ejemplo, a que organizaciones que eran de partido, en los regímenes de partido único, por ejemplo las organizaciones de masas, Mozambique, Angola y tal, al hacerse, y aquí va lo de autonomía que decía Juan, pues realmente su única vía de financiación era por la cooperación. Entonces, claro, eso tiene unas paradojas y unas cosas ahí que, por otro lado, bueno, a veces la cooperación, hay que decirlo, ¿no? Financia cosas que luego no sabe que ideológicamente van a tener la carga que tienen, ¿no? Y bueno, eso es interesante en sí mismo, ¿no? Pero bueno, da muchísimas desventajas, ¿no? Y luego, por ejemplo, el tema de género, pues nosotros no lo encontramos en el propio estudio. Grupos de hombres intentando transformar socialmente que no financiaba la cooperación española sencillamente porque eran hombres. Punto y pelota, o sea, con lo cual nos da una idea, ¿no? de todo esto, ¿no? Y bueno, en ese sentido es muy triste, ¿no? Pensar que nosotros estamos en enfoque de desarrollo humano, en enfoque GET, etcétera, pero es que nosotros encontramos que el 80%, si no más, de los proyectos están todavía en clave de los años 50. Yo doy dinerito, asistencialismo, enfoque de género, víctimas, tal. Entonces eso es algo con lo que, bueno, que insisto, no tiene que ver con los técnicos a veces están preparadísimos, pero es problemático, ¿no? Y luego aquí no me resisto a decir algo al hilo del desarrollo humano, ¿no? Es verdad que en términos de discurso hemos llegado mucho al desarrollo humano y a esta cuestión de las oportunidades y del desarrollo como libertad, pero yo tengo una crítica importante ahí que debemos contemplar, y es que de alguna manera el desarrollo humano también es producto de su tiempo, y entonces de alguna manera devuelve todo mucho al nivel individual, ¿no? Y entonces finalmente da la impresión de que la culpa del no desarrollo es de las personas. Ya no es de la modernización, ya no es de los planes de ajuste estructural, sino de las personas. Y bueno, ahí en términos de empoderamiento, bueno, yo creo que ya me he pasado 7 pueblos. A ver, ¿qué tipo de vínculos, más allá de la ejecución del proyecto, estableces? Y esos vínculos, esta crítica o este análisis es previo a la crisis. Pero la crisis, una de las cosas positivas que ha tenido, que lo ha puesto encima de la mesa, y no es posible demorar por más tiempo ese análisis o la posición que cada ONG va a tomar al respecto. ¿Qué construimos, qué vínculos tenemos con nuestras sociedades locales más allá de la ejecución de los proyectos, ¿no? Y en cuanto al enfoque GET, sí, o sea, es fundamental, claro, nosotros en nuestro enfoque lo tratamos de aplicar en todos los proyectos. Pero una cosa es nuestra voluntad y la intención de la que partimos, incluso cómo formulamos el proyecto, y otra cosa es la práctica, cuando vas a terreno. Y aquí de nuevo son las limitaciones muchas veces de recursos las que tienes. Para nosotros trabajar en un enfoque G requiere un análisis, unos diagnósticos que en muchas ocasiones no tenemos posibilidad de hacer, por tema de recursos, de económicos o de tiempo. Bueno, ahora ya no, porque está todo parado, ¿no? Pero durante años las ONGs en buena medida hemos sido maquilas de proyectos, o sea, un proyecto detrás de otro, después el informe, justificación, ¿no? Y no nos dedicábamos o no sacábamos el tiempo, parábamos en ocasiones para hacer reflexiones que nos permitiesen hacer intervenciones más potentes, con mayor capacidad transformadora, ¿no? Pese a la voluntad, pese a que el diagnóstico eso está hecho, o sea, yo no estoy contando nada que gente que esté en las ONGs no sepa, ¿no? Y esas limitaciones o esa capacidad de realmente después medir los impactos que tú tienes en relaciones de poder, no medir los impactos en la formación a 50 mujeres y asistencia a 400, sino realmente en tema de relaciones de poder entre hombres y mujeres, tu proyecto que ha conseguido. Requieres unos recursos, unas herramientas que
la dinámica de los proyectos de cooperación muchas veces lo limitan, ¿no? Y esto es una crítica hacia las ONGs también, o sea, no le cargo la culpa al financiador, ¿no? Solo al financiador. ¿Qué se podría aprender en este caso de las manuelas? Estoy siendo, a lo mejor me estoy pasando de crítico con las ONGs, ¿no? Pero otro aspecto es que las ONGs tenemos mucho recorrido, mucho por avanzar, es recuperar experiencias exitosas de las intervenciones que tenemos y ser capaces de divulgarlas. Bien, porque todos los estantes de las ONGs están llenos hay sistematizaciones, evaluaciones que ahí se quedan, ¿no? Una cosa es hacerla, que es fundamental, y hacerla de un enfoque de género, de un enfoque de empoderamiento, y después tener la capacidad de divulgarla, de que eso llegue a otra gente, ¿no? Eso sería un factor fundamental de aprendizaje, donde digo que tenemos mucho recorrido. Bajo mi punto de vista, en esta presentación, en esta intervención con las manuelas, y como siempre pasa en mi experiencia personal, en los proyectos que trabajamos con mujeres, el empoderamiento como estrategia me parece que es clave, y el trabajo, la participación, la acción colectiva para transformar las cosas. Cuando yo voy a los viajes y me siento con los grupos de mujeres para que me cuenten qué les ha parecido el proyecto, la intervención, y ellas me cuentan, te das cuenta que hay transformaciones que son más rápidas de lo que en ocasiones pensamos. Cuando hablamos de transformaciones de género siempre pensamos en el largo plazo y tal, y es cierto. Pero hay mujeres que te hablan de lo que ha supuesto para ellas una formación como la que estamos hablando, de 4 o 5 meses, y cómo le ha cambiado la vida esa formación de 4 o 5 meses, y los cambios son espectaculares, ¿no? Te lo cuentan, y realmente hay cambios que son mucho más rápidos de lo que en ocasiones pensamos. Cambios a nivel individual que son imprescindibles y previos a cualquier otra. Y en cuanto a los obstáculos principales, bueno, yo trabajo en el ámbito de la cooperación y tengo mi formación profesional. Hay una cuestión de voluntad política, clara, cuando trabajamos allí. No solo en cuanto a políticas de cooperación internacional, que ahí, bueno, como decía, es cierto, los cambios, los vaivienes, las modas, o los pacatos que se muchas veces en las políticas de cooperación internacional, sino también sobre todo en cuanto intervenimos, ¿no? En la posibilidad que tenemos de intervenir y la voluntad política que hay a nivel municipal, por ejemplo, este proyecto de los morochucos, de realmente acompañar procesos que en el discurso te dice que sí, que son muy importantes y tal, a la hora de realmente comprometerse y hacer cosas, pues esa voluntad política no existe, ¿no? Y eso forma parte de la realidad, bueno, y para eso diseñas también actividades de incidencia, las orientadoras legales se trabajan, todo eso. Y bueno, es la realidad que hay, ¿no? Igual que aquí. Y después, bueno, volver a insistir en el modelo de cooperación que tenemos en este país, que te impide o te limita la capacidad de hacer proyectos o acciones de desarrollo con mayor capacidad transformadora, más potentes, ¿no? Eso para mí. Y el tema de los recursos. El tema de los recursos, esto es, muchas veces nos da un poco de reparo hablar de ello, pero si no tienes plata, hay muchas cosas que no puedes hacer, ¿no? Hay otras muchas cosas que sí, no necesitas plata para absolutamente todo, ¿no? Pero hay ciertas cosas o ciertos acompañamientos que necesitan plata, y España ha llegado a los niveles de cooperación a los que han llegado. Y ahora estamos en el 0,15 como veíamos antes. Entonces son dificultades importantes. La pregunta era relativa a conseguir derechos a partir de lo doméstico, ¿no? Bueno, ayer se habló de economía feminista, lo siento, me lo perdí, pero seguramente se trató ya alguna cosa, ¿no? Las feministas han estado, las economistas, sobre todo intentando rescatar mucho de lo que tiene que ver con las plusvalías, ¿no? Y cómo hacer de lo que son trabajos domésticos, trabajos al margen del mercado, considerarlos como que generan valor, ¿no? Esa podría ser una vía, ¿no? Por otro lado, bueno, es complicado, ¿no? Es complicado cuando todo lo que se te dice es que para tener igualdad tienes que recorrer un necesario camino que pasa por estar en lo público, ¿no? Y eso nos instala en casi un callejón sin salida, ¿no? Yo creo que eso hay que cambiarlo bastante, ¿no? Pensad que realmente todas las identidades que tenemos de género tienen muchísimo que ver con los roles económicos. Ayer también salió,
y la economía, creo que había alguien del público, no me acuerdo ahora si está o no, que comentaba cómo el conocimiento, sobre todo derivado a partir de la economía y de la economía de mercado, había inundado absolutamente todo, ¿no? Entonces, a priori, si naces niño o niña, ya se determina qué cuestiones económicas van a ser o qué oportunidades económicas vas a tener, y desde ahí, bueno, ya en sí mismo es algo muy criticable, ¿no? Es complicado en los contextos africanos porque lo que ha sucedido muy a menudo es que hay ley oficial y derecho consuetudinario, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que todas estas acciones que vienen desde el poder, las mujeres desde el hogar, se ha centrado sobre todo mucho en el derecho consuetudinario, ¿no? Y son, bueno, es un contexto en el que las mujeres han intentado obtener muchos derechos. Obviamente la parte de lo legal está menos avanzada y hay muchos grupos trabajando en que se sensibilice, se conozca, etcétera, ¿no? De todas maneras, hay un ejemplo que yo creo que permite saltar o de alguna manera obtener derechos a partir de lo consuetudinario, ¿no? Y a mí me viene a la cabeza una experiencia en Mozambique, ¿no? A partir sobre todo cuando se empezó a replantear la cuestión de las tierras, del acceso a la tierra, la propiedad individual, etcétera, cuando hubo tanta presión después de los planes de ajuste estructural para que la tierra africana se pusiera en los mercados, todo el movimiento ciudadano de Mozambique, muchísimos tipos de organizaciones se agruparon para ver cuál sería la mejor fórmula, ¿no?, de propiedad en el país. Hablamos de un país, por cierto, donde la propiedad privada no existe, ¿no? Y al final, gracias a esa presión ciudadana que venía de esos movimientos informales, populares, se enunció una ley, ¿no?, la reforma de la ley de propiedad del 97, que permitía, por ejemplo, a mujeres que normalmente acceden por matrimonio a la tierra y acceden por derecho consuetudinario a través de autoridades tradicionales, pues consiguieran, mostrando una ocupación efectiva de unos 10 años, consiguieran acceso a la tierra. Entonces, para mí, eso es un ejemplo de conseguir presiones por la vía de lo doméstico llegando hasta el Estado, ¿no? Pero bueno, obviamente tenemos que quitarnos muchas manías que tenemos aquí, ¿no?, como lo de soy simplemente ama de casa, ¿no? Nosotras en el feminismo occidental continuamente estamos refrendando la idea de que todo lo que se hace en el hogar no sirve para nada, ¿no? Y de hecho se valora mucho más cuando eres profesional, te dicen aquello de soy simplemente ama de casa, todo este tipo de expresiones, ¿no? Y yo creo que hacen un flaco favor porque obviamente ahora se está viendo, ¿no? Ayer lo dijo Lina claramente, ¿no? Toda esta idea de que devuelvan a las mujeres al hogar tiene que ver con, pues, lo de siempre, ¿no? Igual que cuando las hemos querido en el mercado, ahora las queremos fuera del mercado porque no hay puestos de trabajo y porque queremos que se incremente el número de hijos. Y entonces, claro, pues ahí hay mucho... Bueno, ahí me da para mucho carrete, pero creo que ya no me quiero emocionar más con el tema. Bueno, muchas gracias. Entonces, si os parece, Andrés, Soledad y a la gente del público, son las 12:07, 8 minutos, no sé, tengo el reloj más o menos. Nos vemos a las 12:30, hacemos un pequeño descanso y retomamos ya la siguiente mesa, ponencia y debate, ¿de acuerdo?